para que podamos en esta hora recibir la palabra del Señor. Y que en este momento sea el Espíritu de verdad el que en medio de nuestras vidas se siga manifestando. Amén. Son tiempos donde verdaderamente algo que está en mi espíritu muy marcadamente es que los violentos son aquellos que arrebatan el reino, ¿sí? Y violencia no desde la perspectiva física, natural, sino violencia en cuanto a la fe, en cuanto a que nosotros podamos ser determinados en creerle al Padre, en creerle al Señor. Sí, tiempos donde verdaderamente el Señor, más que enseñarnos algo o hablarnos acerca de algo, está manifestando su eternidad, está manifestando su propósito. Y es importante, sí, lo vuelvo a repetir, porque siempre pareciera ser que el concepto lo tenemos, pero siempre faltan ajustar ciertas cosas. Es muy importante que todo lo que venimos compartiendo los días sábados, los días miércoles, vos puedas realmente verlo, ¿sí? Vos puedas ahí en tu hogar los días miércoles, ahí en tu hogar quizás en algunos casos hoy, y aún estando acá presentes, podamos realmente tomarnos un tiempo y disponernos para poder realmente recibir lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Yo sé que muchas veces cuando se acercan tiempos puntuales es donde quizás uno mira lo natural y uno no es consciente de lo que pasa en lo natural, pero hay algo que tenés que empezar a entender, y es que lo natural siempre es reflejo de lo espiritual, y que muchas veces todas las cosas que pasan en lo natural no son ni más ni menos que trabas, que obstáculos para que eso que está amaneciendo y está siendo revelado en lo espiritual, nosotros no lo tomemos. Sí, para que esa semilla no produzca nada, caiga por tierra, para que la fe quede simplemente en una buena intención, pero que verdaderamente no tenemos esa sustancia de vida para poder abrazar, para poder atrapar, para poder tomar lo que Dios nos está hablando. Y decíamos que este tiempo de fiestas que se nos acerca es un tiempo de oportunidad, ¿sí? De hecho, Pascua, puntualmente, es una puerta que Dios pone delante de nosotros para que verdaderamente este sea el tiempo donde nosotros podamos entrar en esa dimensión del aceite, el aceite representado por el Espíritu. Es decir, muchas veces lo que más podemos encontrar en nuestras vidas son capacidades naturales, son estrategias de hombre, son esfuerzos humanos. Pero déjame decirte que si bien eso desde lo motivacional no es malo, eso no sirve ni alcanza, porque todo lo que a nosotros nos va a hacer incursionar, movernos, crecer, desarrollarnos en el propósito de Dios, necesariamente tiene que ser mediante el Espíritu. Y es ahí donde a nosotros se nos presenta continuamente una lucha. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra realidad natural, continuamente lucha contra esa realidad del Espíritu, ¿sí? Y esa lucha es cuerpo a cuerpo. Esa lucha va más allá de un entendimiento natural. A veces el problema más grande que tenemos para poder recibir lo que Dios tiene para decirnos es toda la información de lo que ya sabemos, de lo que nos han enseñado, de lo que nosotros especulamos, de lo que nosotros pensamos. Pero entendemos que en esta vida del Espíritu, donde el Señor en este tiempo nos está haciendo conscientes, claro que le tenemos que dar muchas gracias a Dios por su misericordia. Claro que estamos agradecidos porque esa gracia se renueva cada día. No es que, nosotros somos merecedores. No es que hacemos las cosas 100% bien y por eso vivimos lo que vivimos. Sigue siendo en muchos casos la gracia de Dios. Esa gracia que se nos presenta, que vuelve a golpear nuestra puerta, que vuelve a atraernos, que vuelve a llamarnos, que vuelve a darnos oportunidades para que verdaderamente nos podamos alinear, ¿sí? Es decir, esa gracia actúa en favor para que la palabra de Dios, que quizás antes era un concepto o una enseñanza, ahora comienza a ser una revelación, y una revelación que podamos entender, pero no desde lo racional, sino desde esa aplicación y desde esa realidad de poder vivir y practicar aquello por lo cual el Señor nos habla, nos revela y nos manifiesta sus verdades. Amén. Amén.
¿sí? Quiero hoy que tengamos un ida y vuelta, ¿sí? Recordad que el amén no es simplemente, el amén es poder decir lo creo, lo tomo, sí Señor, no importa lo que pensés, no importa a veces, pero que yo soy medio frío, a ver, los violentos arrebatan el reino, amén, amén, el Señor es lo que está poniendo delante de nosotros, ¿sí? Como venimos diciendo en todo este tiempo, estamos en una etapa de preparación, ¿sí? Y todo lo que el Señor nos ha venido hablando a lo largo de estas semanas es justamente para prepararnos, es justamente para alimentar nuestra fe, para que verdaderamente nos demos cuenta que no estamos poniendo una fe en una utopía, no estamos poniendo la fe en una filosofía, no estamos poniendo la fe en una religión, en algo vacío que bueno, sí, nos tenemos que convencer, pero volvemos después a casa y seguimos siendo las mismas personas vacías, sin propósito, sí, que nos sentimos nada. No, estamos hablando de una fe que realmente viene de ese espíritu de vida que nos habita y que mientras en medio del engaño siempre hemos querido o hemos tratado de buscar la plenitud, buscar realmente esa realidad de Dios en nosotros de forma externa. Hoy el Padre nos habla que todo lo que debemos buscar ya ha sido depositado dentro de nosotros. Es esa vida del Espíritu que te habita, que está dentro de vos. Entonces, muchas veces la ecuación es distinta, es poder aquietarnos, es poder alinearnos, es poder posicionarnos y empezar a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dice de forma interna. Por eso que es muy importante que nosotros podamos ser conscientes del valor que tiene la adoración, ¿sí? Muchas veces uno no se da cuenta, y esto lo he repetido en varias ocasiones, pero a veces cuando uno tiene oposición, cuando hay veces que parece que las cosas son más fluidas y hay veces que parece que estás y viste como que no terminás. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene una realidad en el espíritu y que espiritualmente, aunque nosotros no lo veamos, sigue habiendo una lucha que quiere impedir que realmente lo que se quiere establecer se establezca, ¿sí? Por eso muchas veces opera la distracción. Por eso muchas veces estamos pensando en otras cosas. Por eso muchas veces se nos levanta el alma y creemos que tenemos que sentir. Cuando en realidad lo que en este tiempo el Señor nos está marcando es que podamos volver a darnos cuenta que ese espíritu de vida nos habita y que esa vida ya ha establecido todo para que nosotros podamos tomar de ella. ¿Amén? Entonces, Dios quiere alimentar nuestra fe. ¿Para qué? Estamos hablando que Pascua es expansión, hay un tiempo de expansión, pero una expansión que tiene que ver con justamente todo lo que el Padre ha preparado para nuestras vidas y en este tiempo está volviendo a poner delante de nosotros. Entonces, si yo no me alimento, si yo no me preparo, si yo no me alineo, si yo no me limpio, ¿sí? Les decía el otro día, una puerta tiene sí la acción de que abre, te comunica a dos ambientes. Entonces yo entiendo que si Dios está abriendo una puerta es para hacerme cruzar a otro ambiente, a otro lugar, a otro estadio. Y si yo me quedo de este lado, la puerta se abre y no pasé y se cerró. Ahora, entendé esto, el poder cruzar esa puerta tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con lo que el Padre nos está hablando y que nosotros podamos más que escucharlo, recibirlo, decir sí, es verdad, podamos hacerlo. Si esta semana hablábamos de poder quitar toda levadura, de poder tomarnos días donde verdaderamente vayamos delante del Padre y le podamos decir, Señor, ¿cuáles son esas levaduras que me habitan? ¿Cuáles son esas tinieblas que hoy siguen estando dentro de mí? Porque si no lo sabías, empezando por mí, hasta cada uno de nosotros, sigue habiendo levadura, sigue habiendo tinieblas. No, lo que pasa es que yo sirvo en el... No, ¿qué tiene que ver? Yo soy pastor. ¿Y? No pasa por eso. Pasa porque nosotros en esta conciencia de lo que el Padre nos vaya mostrando, podamos tener un corazón sensible y aún decir, Señor, la verdad, acá estoy. Y yo no quiero seguir naturalizando, no quiero seguir aceptando aquello que delante de vos no es digno, aquello que muchas veces termina manifestando cualquier otra cosa, pero no a Cristo. Entonces, esto genera mucha expectativa, esta Pascua, este tiempo. Para nosotros, para mí, es un tiempo de mucha expectativa porque también pasa esto. Yo sé que todo lo que el Señor nos viene hablando, todo lo que el Señor aún ha prometido para este tiempo, se está acercando al cumplimiento. Por eso también están las luchas, ¿sí? Siempre algo que he pensado es,
cuando tu vida está demasiado tranquila, detenete un poquito y repensá si estás haciendo bien las cosas. Ahora, cuando estás siendo sacudido, cuando estás incómodo, cuando hay luchas, ponete contento porque estás en movimiento, ¿sí? Y en ese estar en movimiento Dios te está llevando a nuevos lugares, ¿sí? Te está llevando a nuevas experiencias. Es la única forma, porque a veces nosotros nos acomodamos y nos quedamos tan cómodos en nuestro metro cuadrado que pareciera ser que de la única forma que podemos salir en busca de lo que Dios tiene es a través de las circunstancias que nos acuden. Es decir, el Señor nos habla y más allá de recibir con gozo, muchas veces está esa especie de incomodidad. Pero una buena incomodidad, porque esa incomodidad lo que genera es que nosotros no nos quedemos como estamos. No hagamos la plancha, no nos creamos que porque tenemos tantos años, participamos en tal ministerio o venimos cada fin de semana, ya tenemos la vida solucionada. No, porque el Señor continuamente está haciendo cosas nuevas y continuamente el Señor nos va permitiendo en ese entendimiento poder entrar en profundidades de revelación, de cosas que tenemos el concepto, pero que verdaderamente muchas veces no vivimos. Es decir, para mí esta Pascua, yo en esta Pascua, en este tiempo, estoy entendiendo muchas más cosas que lo que entendí el año pasado. Porque es otro tiempo, porque hay otra madurez, porque hay otra realidad de revelación. Entonces, en el Señor uno nunca puede cerrar algo, que ese es el problema. Este pasaje ya lo conozco, esta historia espectacular, mi hermano. Ahora, ¿vivís ese pasaje? ¿Tu vida manifiesta esa realidad? Porque si no, no tiene mucho sentido. No se trata de ser unos gordos espirituales para nada, ¿sí? Tener todo de parte del Señor y no podemos transmitir y no podemos bajar nada. Entonces, estamos seguros que lo que el Señor está haciendo en este tiempo de preparación, en nuestras vidas, en nosotros, es justamente para esa expansión de todo lo que venimos hablando, a través, ¿no?, de este tiempo, y que estas Pascuas puedan encontrar en nosotros, el Señor pueda encontrar en nosotros, de acuerdo a todo lo que Él está hablando, ese lugar para asentarse, ese lugar donde verdaderamente cada cosa que Él quiere hacer pueda entrar en cumplimiento. ¿Amén? Sí, porque si no hemos perdido el tiempo. Sí, pasarán las semanas y bueno, sí fue Pascua y el único recuerdo que vamos a tener es que nos comimos un rico chocolate. ¿Sí? Pero no tiene que ver con eso. Esto es algo más profundo y lo hemos venido hablando, desarrollando, para que realmente podamos ser entendidos de los tiempos que vivimos. Algo que es muy importante por ahí mirar, es algo que me preguntaba, es cómo fue la preparación de la Pascua en los tiempos de Jesús. Y vemos que en algunos de los evangelios relata un poquito qué cosas pasaron antes y previas a la Pascua, así qué cosas sucedieron. Por ejemplo, encontramos algo muy lindo en Juan capítulo 12, dice que Jesús sube a Betania y en medio así de un encuentro, de una reunión familiar, dice que viene María y dice que unge a Jesús con perfume, ¿sí? Dice que ella derrama este perfume sobre sus pies y verdaderamente lo que eso estaba manifestando, estaba comunicando, era justamente una realidad muy pero muy tremenda de adoración, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la palabra podemos ver que muchas de las cosas que se hicieron en un sentido espiritual fueron cuestionadas en un sentido natural. Porque mientras que en este caso, como en algún otro, estaba pasando esto, la gente en vez de ver lo que se estaba generando a través de esta acción, estaban mirando, pero ¿cómo va a derramar este perfume que es caro? ¿Cómo va a desperdiciar esto? Pero en realidad no estaba viendo lo que estaba sucediendo, gente que era entendida de los tiempos. Más adelante podemos ver cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, dice que él iba en ese pollino de asno, dice que la gente sale a adorarlo, ¿sí? La gente sale a decirle, Hosana, sálvanos, Señor. Y vemos varias cositas que fueron pasando antes que llegase este tiempo, ¿sí? Por eso, a lo que quiero ir, y espero que lo puedas recibir, es que una de las formas, ¿sí?, más importantes para poder prepararnos, aún en este tiempo que queda, ¿sí?, para la Pascua, es derramando perfume, ¿sí? Es derramando perfume. Y esto no es que vayas a tu casa, agarres una loción y la rompas, no me malinterpretes, ¿sí? Esto tiene que ver con este sentido espiritual de adorar a Dios,
de esa adoración que sale de nuestro corazón en gratitud, ese perfume, esa esencia que somos nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que siempre que se adoraba a Dios, siempre había un sacrificio que se hacía en motivo de adoración. Ahora, nosotros no vamos a sacrificar ningún animal, ¿sí? Porque chau, nos mandan a la policía. Pero lo que Dios en este tiempo quiere que nosotros podamos entender es que ese sacrificio sigue siendo nuestra vida. Ahora, nuestra vida en aquellas cosas que aún Él no sigue siendo el centro. Que cada día podamos rendir, podamos entregar, podamos morir a aquellas cosas que todavía Cristo no ha llegado, aquellas cosas que todavía Cristo no tiene gobierno y no tiene lugar en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos de disponer nuestros corazones, reconociendo quién es Él. Y al mismo tiempo, si yo reconozco quién es Él, reconozco quién soy yo. ¿En qué? En Él, ¿sí? Y esto creo que es realmente poderoso, por eso que a veces hay un rompimiento. Cuando vos entendés que vos estás adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ya salís de tu lugar de comodidad, porque no te puede dar lo mismo. Yo muchas veces veo, yo particularmente entiendo que a veces somos luchados, pero por ahí pasa un tiempo de adoración ahora y hay gente que está haciendo, ¿sí? Machimbre, y se te fue el tiempo y lo que menos te diste cuenta es que era una oportunidad para que vos puedas presentarle algo a Dios, algo de todo lo que Él te da. Aún si hay cosas que estás luchado, ¿vos crees que si hay un momento donde vos te podés desconectar de esa realidad natural, no lo va a hacer en adoración? Ahora, si en adoración vos no te metés, vos no te conectás y no te desenchufás, déjame decirte que no lo vas a hacer en ningún otro momento ni lugar. Porque es esa conciencia donde dejamos todo de lado y nos disponemos. Es esa conciencia donde dejamos de mirar qué necesitamos recibir. Es esa conciencia donde sacamos el enfoque de lo que podemos llegar a pedir para exclusivamente poder venir a darle. ¿Sí? Poder venir a adorarle, a reconocerle, a decirle, mirá, Señor, capaz que tuve una semana difícil, estoy en muchas luchas, pero verdaderamente si estoy en pie es gracias a vos. Aún eso es motivo de agradecerte. Y aunque no entienda, aunque no vea, aunque no me guste, vos seguís siendo Dios, vos seguís siendo fiel, vos seguís siendo verdadero, vos seguís teniendo el gobierno sobre todas las cosas. Y yo te creo, Señor, y yo te creo. Por eso vengo y te adoro, por eso vengo y te doy gracias, por eso vengo, Señor, y una y otra vez derramo mi perfume, con ganas, sin ganas, entendiendo, no entendiendo, libre, luchado, no importa, nada me va a hacer negociar que yo pueda cada vez que me presente delante de vos derramar un perfume digno de ti. Amén. Entonces, es muy pero muy importante que podamos tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y ciertamente este mes que tenemos por delante es un mes precioso, es un mes hermoso, donde no solamente celebramos la Pascua y entramos por esta puerta que te mencionaba recién, sino que también es un tiempo para que nosotros podamos alinearnos, ¿sí? Alinearnos. Yo he llevado varias veces el vehículo a decir alinear, sí, alineación y balanceo. ¿Por qué? Porque cuando vos no alineás, ¿sí? El auto se te puede ir fuera de camino, puede dejar de ir por el camino que debe ir. Y en esta expresión, de igual manera es con nuestras vidas. A veces nuestro corazón, a veces nuestros intereses, a veces nuestras motivaciones están desalineadas y buscan un camino alternativo y nada tienen que ver con ese Dios siendo el centro de cada cosa que hacemos y que buscamos. Entonces, este tiempo es un tiempo para que el Señor, más que condenarnos, ¿sí? Y venir a retarnos, Él voluntariamente nos permite tener un tiempo de volver a alinear todo aquello que se corrió, que se fue fuera del lugar, aquello que no está bien. Lo que vos ya sabés, y aún al exponerte, lo que quizás no sabés, pero que sí el Señor lo está viendo y te lo quiere revelar. El otro día cuando hablaba el miércoles, cuando estaba orando lo último, se me venía una imagen que obviamente por una cuestión de que estaba orando no la iba a decir, pero gráficamente lo que el Señor me mostraba es justamente cuando una mamá tiene que cambiar a su bebé. Sí, quizás en el día su bebé le cambió 10 pañales, pero la mamá igual va a ir y va a volver a cambiar una vez más ese pañal, porque no va a permitir ni va a tolerar que su hijo pueda estar en un estado sucio. Y si nosotros con los errores, con las macanas que hacemos, con lo duro a veces que somos,
tenemos la capacidad de poder expresar ese amor para con nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor va a tolerar que nosotros estemos en esa condición de mugre, de suciedad, de impureza? Él nos vuelve a tomar, Él nos quiere volver a lavar, nos quiere volver a limpiar, nos quiere volver a alinear. Y esto es obviamente la intención del Padre, pero al mismo tiempo es voluntario, porque el Señor no te obliga a hacer esto, el Señor te lo pone delante y vos decidís si te exponés, si realmente querés eso o si quizás seguís queriendo tirar la mugre abajo de la alfombra, ¿sí? Tapando lo que venís arrastrando, lo que venís viviendo y aquellas cosas que capaz que acá entre nosotros no se saben o no se ven, pero que en la intimidad de tu hogar sí se ven, sí están y por sobre todas las cosas el Señor las sabe. Entonces, este tiempo de alinearnos, de ponernos a cuenta, un tiempo que Dios abre para nosotros para que podamos completar tiempos, ¿sí? Para que en estos días terminemos de ordenar lo que debamos ordenar, para que completemos esas tareas que están inconclusas y poder realmente entrar en este estadio con una condición de firmeza conforme al centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Por eso este tiempo de expansión está comenzó ya para nosotros con un llamado a que podamos alinear nuestras vidas, a que podamos alinear nuestras vidas a la voz del Señor. ¿Y cómo se alinea mi vida a la voz del Señor? ¿A través de qué? A través de la obediencia. Sí, porque el Señor me habla, yo tomo eso que Él me dice y lo hago. Entonces, muchas veces, sí, no, pastor, yo me estoy alineando. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. No, o sea, yo me estoy alineando porque estoy tomando cada palabra que Dios está soltando, la estoy creyendo y la estoy caminando y la estoy poniendo por obra. ¿Sí? Ejemplo, estos días me he apartado tiempo para poder ir delante de Dios y preguntarle cuáles son esas levaduras, cuáles son esas tinieblas que me habitan. Lo he hecho de forma personal, lo he hecho en mi casa con mi esposo, con mi esposa, porque aún muchas veces hay levaduras en la relación conyugal, levaduras que nos dividen, levaduras que nos hacen buscar lo propio y nos llevan al desacuerdo cuando en realidad el propósito de Dios es unidad, Dios nos ve como una sola cosa, levaduras como padres, ¿sí? Hay tantas cosas que podríamos poner en perspectiva, pero si no hay una intención de querer obedecer a lo que Dios dice, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo puedo ser consciente de esto, a partir de ahí, cada victoria, cada logro que puedo tener, lo puedo sostener cada propósito y cada plan del Señor, porque hay en mí una intencionalidad a obedecer y a atrapar lo que el Padre me está hablando. ¿Amén? Y dentro de esa preparación, ¿sí? De acuerdo a lo que les decía hace un ratito, hay un aspecto que es muy importante, es fundamental, te diría, y es la adoración. Es la adoración. Es levantar adoración al Padre con aquello con lo que el Señor, ¿sí?, nos ha estado enseñando, con aquello con lo que el Señor nos viene ministrando y hablando semana tras semana, y que va más allá de cantar, porque a veces creemos que adorar es cantar. Cantar es parte, pero adorar es una intención. A ver, yo cada día como vivo, ¿puedo adorar a Dios o no adorar a Dios? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hago las cosas? ¿Mi vida es un instrumento de adoración o no? Entonces, claro que a veces nosotros tenemos la perspectiva de que solamente adoramos cuando cantamos. No, vos aún cada día reconociéndolo al Padre, cada día entregándole a Él el gobierno de tu vida, cada día rindiéndote a Él, está siendo un instrumento de adoración, ¿sí? Y es esta condición de que mientras que nosotros podamos ir en esta dinámica, vamos a llegar a ser cada día más conscientes de que todo nuestro ser completo tiene que ser rendido delante de Él en esa adoración. A ver, que todo mi ser sea presentado delante del Señor, que todo mi ser sea ese sacrificio, ¿sí?, que lo reconoce al Padre. Hay otra historia que van a recordar algunos de ustedes, que habla de este sacrificio de adoración que hace la mujer, ¿sí?, del frasco de alabastro, ¿sí? Y es tremenda esta historia porque dice que esta señora se encuentra en un lugar, en una habitación donde había hombres, en una habitación donde ella no pertenecía
¿sí?, a ese lugar, y dice que ella se abre paso en medio de la gente que estaba y logra llegar hasta Jesús. Jesús estaba sentado y dice que ella rompe el frasco y dice que derrama ese perfume en la cabeza del Señor. Y acá se vuelve a repetir este concepto. Hace mucho tiempo que venimos por ahí diciendo esto. Nosotros cada vez que venimos delante del Señor, no es que agarramos y decimos, bueno, vamos a ir cantando, vamos a ir alternando canciones, así no es aburrido para la gente. No, nosotros cada sábado que estamos acá, cada miércoles le preguntamos al Señor qué quiere que cantemos. Porque entendemos que lo que cantamos, en eso nos convertimos, y entendemos que justamente lo que cantamos es lo que queremos vivir. Entonces, por eso hoy también estuvimos cantando que queríamos llenar el trono del Señor con ese perfume, ¿sí?, con ese perfume de adoración. Porque en realidad es lo que el Señor quiere atraer a conciencia. Y ya desde el momento que vinimos acá, el Espíritu de Dios ha estado obrando y actuando para que en este momento podamos ser más conscientes. Y no desde el concepto, porque vos desde el concepto podés decir, sí, perfume igual adoración, sí, el Señor, pero no tiene nada que ver con que eso realmente en tu vida práctica sea algo que suceda, sea algo que vos hagas. Entonces es ahí donde necesitamos esa revelación del Padre. No sé si alguna vez te pasó, pero cuando se rompe un frasco de perfume en un hogar, en un lugar, si alguna vez te pasó, sabrás que ese aroma dura muchos días. Es decir, si tomamos esto desde la perspectiva de lo que Dios nos quiere decir, en la casa de este hombre duró muchos días este aroma de adoración. A través de lo que esta mujer hizo, duró muchos días este testimonio de la mujer. Ahora, cuando este dueño de la casa escucha acerca de lo que Jesús estaba pasando, de lo que él estaba transitando, inmediatamente viene a memoria el recuerdo de ese aroma y recuerda la actitud de esta mujer, y ciertamente él puede volver sus ojos a Jesús y puede darse cuenta de lo que había sucedido en su casa, que había sido ni más ni menos que la preparación para un tiempo importantísimo, que luego iba a venir, ¿sí?, la muerte, la sepultura y la resurrección del Maestro. Entonces, mira esto desde la perspectiva espiritual. Qué tremendo, qué poderoso. Por eso que Pascua es un espíritu adorador. ¿Amén? Ay, no lo cree nadie. Va a estar complicado el Señor. Pascua es un espíritu adorador. Entonces, tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros para que realmente esto sea una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Si quizás te cuesta, ¿sí?, sos medio parco para adorar, para exponerte, Pascua es un espíritu adorador. Ese espíritu de Cristo el que te habita es el espíritu que te comisiona y te capacita para que aún vos puedas tener que ofrecerle al Padre. Amén. Cada uno de nosotros ya tiene dentro de sí esa medida, ese aroma, esa fragancia que el Padre está esperando que podamos presentar delante de Él. ¿Sí? Este espíritu de adoración que el Señor vuelve a abrir para permitirnos poder habitar en esta unidad, buscando que esta adoración pueda realmente subir hasta lo más profundo de ese trono, buscando que ese testimonio, ¿sí?, de Cristo pueda ser exaltado a través de este entendimiento, que juntos volvamos a exaltar el nombre del Señor, volvamos a exaltar la obra del Señor, y que realmente en este testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es, como dice la palabra, ese aroma no solamente pueda llegar delante de su trono, sino que ese testimonio que nosotros manifestamos pueda ser para que todos se acerquen a Él. Amén. Para que todos puedan verlo a Él. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos permanecer en estas palabras que se vienen soltando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas palabras que se vienen soltando semana tras semana son el fundamento. Es decir, son el cimiento donde el Señor nos está edificando, ¿sí? Las palabras que aún el Señor nos ha venido hablando y que hemos estado profundizando. Ahora, todo implica esa conciencia de Él
para que vos puedas permanecer, para que yo pueda permanecer, porque realmente es muy poderoso lo que las Escrituras manifiestan. Recordarás este pasaje que dice que no hay nada que nos pueda separar del Señor. Es decir, no hay nada que pueda separarte de Él. Es decir, estamos en Cristo a través y por medio de su pacto, pero necesitamos tomar conciencia, necesitamos, como hablamos la semana pasada, creer en esto, porque si no lo creemos, no lo vamos a vivir, no lo vamos a experimentar, no lo vamos a manifestar. Y esto no es un lindo cuentito o una linda historia para entretenerlos un rato y que se termine este día y puedan volver a casa un poquito mejor. Esto es una realidad, esto es una oportunidad. En esto hay un diseño eterno. Pero solamente podemos acceder a este diseño a través de la fe, no a través de, pero para mí, no, pum, pam, pim. Por eso les decía al principio que si tenés alguna duda, volvé a revisar las enseñanzas. Porque ahí te vas a dar cuenta que todo lo que el Señor nos ha estado impartiendo, ¿sí?, tiene que ver con ese entendimiento de sus verdades a través de la revelación que el Padre está trayendo para los tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Acompáñame a Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, mirá qué interesante esto, dice, seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Es decir, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora, si sumamos esto a lo que hablamos el sábado pasado, ¿se acuerdan? Que las obras que el Señor ha preparado, las obras que el Señor quiere que nosotros realicemos, solamente las podemos realizar a través del creer. Es decir, necesitamos creer. ¿Y creer qué? Creer más allá de lo que vemos, creer más allá de lo que entendemos, creer más allá de las situaciones que estamos transitando, que muchas veces, en muchos casos, estas situaciones pueden ser usadas para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Como te decía hoy, muchas veces sin darnos cuenta, las adversidades lo que terminan haciendo es formando más de Cristo dentro nuestro. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Entonces, todo tiene que ver con ese crecimiento. Ahora, el que nosotros podamos, ¿sí?, darnos cuenta que fuimos creados para alabanza de su nombre y que aún las obras que Él espera que nosotros hagamos tienen que ver con ese creer, a nosotros nos tienen que dar la perspectiva de que debemos pararnos en este tiempo firmemente y debemos acompañar ese posicionamiento, ¿sí?, con fe. Es decir, debemos pararnos y debemos creer. Eso, dice la palabra del Señor, es ni más ni menos que hacer las obras de Dios. Ahora, escucha esto, para poder creer, yo necesito tener un oído despierto. Para poder creer, yo necesito tener un oído humilde. ¿Y por qué humilde? Porque muchas veces lo que vamos a escuchar de parte del Señor no necesariamente tiene que ver con cosas que nos gustan, no necesariamente tiene que ver con cosas que nosotros estamos esperando. Y si no hay humildad, yo no lo voy a tomar. Si no hay humildad, yo me voy a justificar. Si no hay humildad, yo me voy a parar en lo que yo sé y me voy a poner altivo, me voy a poner soberbio. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que Dios, ¿sí?, desestima al altivo y al soberbio. Dice que da gracia del humilde. Y esto es fuerte, porque muchas veces lo que termina siendo un impedimento para que realmente el Espíritu de Dios fluya es nuestra altivez. Es ese carácter de que no queremos reconocer nada, de que cuando nos dicen algo en amor, nos enojamos, nos levantamos como leche hervida porque no aceptamos la corrección. Y esto es fuerte. Ahora, qué interesante es que todo lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, la palabra de Dios lo que hace es venir a saciar nuestras necesidades. Es venir a alinearnos con esa voluntad que ya el Padre expuso, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. A ver, esto es una guerra de semillas. Mientras tu mente está siendo saturada por otras ideas, por otros planes, por otras situaciones, el Señor está queriendo
permitirte que vos puedas volver a amanecer a esa realidad de ese diseño eterno y que a través de este tiempo de limpieza y alineamiento vos vuelvas a posicionarte en este entendimiento que mediante la fe te va a permitir accionar y entrar a esto mismo que el Señor nos está impulsando. Por eso que necesitamos apropiarnos, necesitamos abrazar, necesitamos tomar cada una de las verdades que Dios está exponiendo. ¿Amén? Ahora, también hay otra verdad que es muy poderosa, poder en esta noche recordarla y mantenerla como un fundamento, y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, lo vamos a llevar más todavía al hueso. Todo lo que es nacido de Dios no se corrompe. ¿Sí? Todo lo que es nacido de Dios no se corrompe. Amén. Esta verdad, en esta atmósfera de revelación, viene en esta noche a penetrar todo engaño, viene en esta noche a penetrar toda mentira, toda oscuridad, todo temor, porque verdaderamente son verdades que vienen a iluminarnos y vienen a despertarnos para que nos podamos posicionar, para que salgamos muchas veces de esa apatía que parece ser que la vida nos está llenando de cachetazos y no hacemos nada, nos quedamos ahí. Cuando en realidad muchas veces estamos esperando que Cristo haga algo, y mientras nosotros estamos esperando que Cristo haga algo, Cristo está esperando que nosotros nos demos cuenta que Él ya lo hizo todo. Y si Él lo hizo todo, Él no va a volver a hacer lo que ya hizo. Él ya murió una vez, no va a ir de nuevo a la cruz para que vos te avives, para que vos te posiciones, para que vos te alinees, para que vos te levantes en fe. No, ya lo hizo. Por eso que al mirar dentro de mí, al mirar ese espíritu que me habita, ese espíritu de vida, yo puedo encontrar esas verdades y puedo encontrar que todo lo que necesito para vivir una vida plena no está en lo externo, no está afuera, sino que está dentro. Y es esa vida que Cristo ya depositó, es esa naturaleza, es esa porción de luz, es esa autoridad del Hijo, es esa sustancia de su vida, de esa eternidad, que muchas veces, como tenemos una mente muy racional, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no lo creemos, porque queremos entenderlo. Y ahí es donde nos cerramos. Pero ¿sabes qué? Acá la palabra nos está diciendo que somos incorruptibles. ¿Por causa de qué? Por causa de la simiente que hemos recibido. Esa simiente es ni más ni menos que Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo vivificado, el Cristo que venció, el Cristo que hizo todas las cosas nuevas. Entonces, esta verdad completa la tenemos que tomar para posicionarnos. Y eso es hacer las obras de Dios. A ver, hacer las obras de Dios es creer que hoy por hoy todos nosotros somos incorruptibles. ¿Amén? ¿A causa de quién? A causa de Él, a causa de lo que Él ya hizo, a causa de lo que Él estableció, a causa de lo que Él dice de mí. Y que aún todas las obras de la carne, ¿sí? De tu carne, de esa vieja naturaleza, todas las obras de la carne que todavía están siendo desechadas, confrontadas, expuestas en nosotros, han sido ya juzgadas por Él. Y esas obras tienen fecha de caducidad. ¿Sabés cuál es el tema? Que la fecha de caducidad se la das vos. Porque Cristo ya lo ejecutó, ya lo juzgó. Y si vos no te posicionás, vos vas a seguir viviendo de acuerdo a la carne cuando ya Cristo hizo todo para que vos vivas de acuerdo al Espíritu. Y que esa simiente que te habite sea una simiente incorruptible, es decir, que vos no necesites corromper nada ni darle lugar a nada de la carne para sentirte pleno, sino que aún desde ese Cristo que portás, no hay nada que te pueda llevar a corrupción, porque esa plenitud, esa vida, esa realidad lo llena todo, le da sentido a todo. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora,
nosotros le ponemos límite a esto que ya fue juzgado, ¿sí? Le ponemos fecha de caducidad a esas obras de la carne cuando nosotros, a través de lo que estamos recibiendo, nos disponemos a creer y a obedecer. Es la obediencia. Es decir, yo esto no es que lo escucho, claro, sí, está bien, creo que está bien. Es bíblico el mensaje, está hablando bien el pastor, es cristocéntrico. No, a ver, yo realmente digo, wow, si ese Cristo que ya hizo todo es el que me habita, hay cosas en mí que no son compatibles a esa realidad. Entonces, cuanto antes yo pueda decidirme querer salir de ese estadio para que realmente pueda ser introducido en esa atmósfera de revelación de lo que significa que Cristo me habite, yo voy a poder empezar a transicionar y todo lo que estaba corrompido en mí va a ser expuesto. ¿Por qué? Porque la simiente que nos renació es una simiente incorruptible. Ahora, la obediencia, ¿sí?, no tiene que ver con un esfuerzo agobiante. No tiene que ver con aquellas cosas que muchas veces uno trata de hacer en sus propias fuerzas y es como una carga, como un peso, y bueno, hay que obedecer, ¿viste? Que parece que es como que cada vez más pesado vengo. No es una obediencia que viene por ahí, es una obediencia que viene por medio de ¿qué? Por medio de la fe. De la fe, una obediencia que viene por medio de la fe que nos permite reconocernos que somos de Él y que esa realidad de reconocer que somos de Él saca a la luz todo lo que no somos. Saca a la luz todo lo que no es Cristo en nuestras vidas. Saca a la luz todo lo que está corrompido y eso es desechado por medio de la fe que me hace accionar a través de la obediencia. Entonces, el Señor está trabajando en este tiempo, en este entendimiento de alineamiento, a través de esta luz que está alumbrando cada uno de nuestros corazones, ¿sí? Pero también está trayendo dirección, porque somos dirigidos, somos convocados a un lugar que no es otro lugar que Cristo mismo, porque todo está en Cristo, porque todo es Cristo, porque todo se trata de Cristo y esa misma eternidad que Él está manifestando en medio nuestro. Entonces, cuando de repente hablamos de predestinación, cuando hablamos de esto que mencionábamos recién, de lo incorruptible, lo único que podemos ver es a Cristo vez tras vez, atrayéndonos una y otra vez a que podamos reconocerlo a Él y a que podamos unirnos a esa realidad de lo eterno. Podamos reconocer esa condición de lo eterno en Él, a través de Él. Y si hay una de las cosas que desde el principio Dios ha estado trabajando en nosotros como casa, es justamente en este estado de recuperación de esa imagen de Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza, y lo que en este tiempo, ya de hace tiempo, el Señor viene tratando sobre nuestras vidas, es que nosotros podamos recuperar esa imagen, esa sustancia, esa naturaleza, ¿sí?, de Dios en nuestras vidas. No solamente para nosotros, aún para los territorios, porque Dios tiene un diseño para nosotros, pero también Dios tiene un diseño para esta ciudad. Y este es un territorio donde estamos nosotros. Entonces, lo que Dios está haciendo no solamente tiene que ver pura y exclusivamente, arranca con tu vida, arranca con tu casa, pero también tiene que ver con los territorios. Ahora, si bien creo que esto es por gracia, y como te decía hoy, esto es por misericordia, estamos siendo alineados justamente para que podamos manifestar esa expansión que viene por delante. Esa expansión que viene por delante para la gloria de Dios en todos los casos. Y si lo crees, decía amén. Gloria a Dios. Y esa expansión también no se refiere solamente a lo que vos puedas lograr, a lo que vos puedas tener, sino que comienza primeramente en que nosotros nos podamos posicionar. Y Dios en este tiempo nos está posicionando en ese lugar donde el tiempo físico, el tiempo crono, no es un problema. Porque si nos ponemos a mirar, a meditar, muchas veces aún el tiempo nos juega en contra a todos nosotros. En esa medida de querer alcanzar las cosas, queremos todo ya, queremos resolver todo para ayer,
¿sí? Y en ocasiones nuestras fuerzas que tienen un límite, que tienen un tope, nuestra carne, aún nuestros corazones, necesitan ser trabajados desde ese punto que es Cristo, desde esa realidad que es Cristo, desde esa eternidad. Ahora, todo lo que venimos hablando, todo lo que tiene que ver a este diseño de fiestas, no es ni más ni menos, amados hermanos, ¿sí?, a que podamos vivir la vida del Espíritu. Todo apunta a poder vivir la vida del Espíritu. Y esta luz que el Padre está enviando no solamente está alumbrando, sino que está trayendo revelación. Es decir, se están quitando, se están rompiendo, se están juzgando velos. Es decir, si vos me pones a mí algo, vamos a usar esto de velo, yo por más esfuerzo que quiera hacer no te veo. ¿Por qué? Porque hay algo que me está impidiendo verte. ¿Sí? Y muchas veces, espiritualmente, hay cosas que no las vemos porque estamos cegados por velos. Justamente lo que el Señor está haciendo en este tiempo es juzgar esos velos, es justamente hacer caer esas vendas, ¿sí? Y obviamente, no solamente es que en este tiempo estamos pasando de un ambiente que era oscuro a un ambiente que tiene luz, sí, que tiene iluminación, sino que estamos pasando literalmente de la ignorancia, de aquellas cosas que ignorábamos, a la revelación del Espíritu. Esa revelación del Espíritu que nos viene a ser entendidos. Esa revelación del Espíritu que ya rompe los argumentos para decir, ay, yo no sabía que esto era así, a mí nadie me dijo. Déjame decirte que sí, vos estás escuchando lo mismo que yo. Y lo que escuchamos es justamente para que nosotros lo podamos tomar, para que nosotros lo podamos atrapar, para que nosotros lo podamos pregonar, lo podamos vivir. Ahora, esto nos está llevando a que nuestros corazones verdaderamente en este tiempo se abran mucho más de lo que se abrieron a Él. Él está, como te decía, quitando los velos. Y a partir de eso estamos viendo otro nivel de manifestación de su vida. Porque cosas que antes no podíamos ver, ahora las estamos viendo. Cosas que antes no las podíamos discernir, ahora nos podemos dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz está trayendo, ¿sí?, la verdad, y la verdad está trayendo la vida. ¿Amén? La luz está trayendo la verdad y la verdad está trayendo la vida. ¿Por qué? Porque no hay otro fundamento. A veces quizás nosotros hemos tenido tiempos, años, donde hemos puesto cualquier fundamento. Hemos puesto pensamientos y fundamentos raros. Pero la realidad es que no hay otro fundamento. Solamente es en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu es que nosotros podemos reconocer esa piedra angular que es Él. Podemos reconocer esa roca firme y estable que solamente es Él. Nos estamos posicionando y estos versículos que estamos mencionando recién son tremendos. ¿Por qué? Porque nos llevan a ver desde la eternidad y hasta la eternidad que el Señor lo único que quiere es trabajar con nosotros, es trabajar a través nuestro, es poder darse a conocer a través de nuestras vidas. Y eso es tremendamente poderoso porque el Señor no se cansa, porque el Señor no desiste, porque el Señor no ha terminado, sino que continuamente nos va a movilizar, nos va a tener en movimiento. ¿Por qué? Porque aquello que Él ya ha establecido de antemano lo quiere ver manifestado en todo lo que somos y hacemos. Amén. 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 Aún Él nos ha puesto como esa manifestación de respuesta para la tierra, una tierra que está en tiniebla, una tierra que está en maldad, una tierra que está en engaño, en mentira. Pero esto aún no es que comienza hoy porque nosotros estamos acá y pertenecemos a esta casa. Esto viene desde mucho más atrás. Esto viene antes de que nosotros existiéramos. Por eso dice la palabra que Dios de antemano nos predestinó y preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿sí? Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros podamos tomar esa naturaleza de lo original, esa naturaleza de lo eterno, esa naturaleza de lo que lo representa Él, de que
aún esa naturaleza que tiene que ver con ese Cristo y esa obra que luego Cristo iba a hacer, pero que aún nosotros hoy, a través del Espíritu, la podemos reconocer. ¿Por qué? Porque es diferente que nosotros hoy quizás podamos hablar de Cristo, ¿sí? Podamos hablar del Espíritu, podamos hablar de lo que se nos viene por delante, posicionados desde estas verdades que estamos viendo. Es totalmente distinto a cómo nosotros nos podíamos posicionar. Cuando vos te posicionás desde lo incorruptible, y eso se debe manifestar en tu vida, amado hermano. Esto no es una teoría, no es una filosofía, esto es una realidad que está al alcance tuyo y está a mi alcance. Amén. Y aún esto el Señor lo está trayendo, lo está enviando, porque Él está formando, aún sigue formando y debe formar nuestro carácter. ¿Sí? Que convengamos que es la parte más difícil, es lo que más nos cuesta entregar, es lo que muchas veces más nos cuesta redimir. Entonces, están cayendo velos y mentalidades en medio de este tiempo de reuniones que estamos teniendo semana tras semana. Y eso nos permite ver la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ¿de qué? De obedecer. ¿Es ese oír y obedecer pasivo? No, es ese oír y obedecer activo. ¿Que qué? Que me lleva a ser un hijo entendido. Porque si Dios me está diciendo, no vas a cruzar ahora que viene un camión, yo no cruzo, yo soy un hijo entendido. Pasa el camión, yo no crucé. Ahora, si Dios me está diciendo, no cruce, que viene el camión y yo cruzo y el camión me pasa por encima, no fui un hijo entendido. ¿Por qué? Porque no fui obediente a lo que oí. ¿Sí? Aún lo que oí lo dejé pasivo. Ah, bueno, sí, no sé, veré. Más adelante, no es mi tiempo. Capaz que la Pascua 2023 me limpio, quito levadura, me alineo. Entonces, amados hermanos, cada tiempo de reunión que estamos teniendo son tiempos de revelación. Son tiempos donde hay perlas que el Señor está soltando y que si estamos atentos podemos tomar. Hay rollos del Señor, hay diseños. No hay un amén. Hay sanidad. Hay salud. Y sabemos que esto que el Señor está haciendo, está golpeando, es porque esta vida del Espíritu la necesitamos para el tiempo que estamos viviendo, la necesitamos para el tiempo que se nos viene, pero también es un alineamiento para nosotros, para que justamente podamos en el tiempo poder sostener esa obra que Él está haciendo, esa obra que Él va a seguir completando y va a seguir ejecutando en cada uno de nosotros. Entonces, esta puerta de Pascua que se abre, no solamente para nosotros es un punto de encuentro, de comunión, es un punto de cordero, es un punto donde podemos tener esa conciencia, pero también es un punto, como venimos hablando, de alineamiento, de tiempos para poder sostener mediante el alineamiento lo que ha de venir. Porque muchas veces no se trata para alcanzar un diseño, muchas veces uno dice, no sé, yo te cuento un ejemplo simple. Yo digo, bueno, a ver, Dios me manda a que yo me una en un pacto, en este caso yo me uní a Yasmín. Y sí, yo la amo, entiendo la bendición, entiendo el diseño, tengo la bendición del Señor, listo, gloria a Dios. Pero eso recién empieza. Después hay que bancar los trapos. Porque después cuando vos empezás a caminar en el día a día y se te fue ese romanticismo por ahí de lo que fue eso emocional, y empiezan a venir las pruebas, empiezan a venir las dificultades, es ahí donde se ve el alcance y es ahí donde se ve el nivel de compromiso con el diseño que Dios puso por delante. ¿Sí? Entonces, es ahí donde vos tenés que aprender a morir, es ahí donde vos tenés que aprender a que ya no son dos, sino que son uno, y que si vos querés ser dos, estás pregonando en la división, y Dios todo lo que hizo, lo hizo a través del acuerdo, de la unidad, y tantas otras cosas que no voy a profundizar porque me quedaría hasta mañana hablando, pero cambia esto de que no es simplemente tomarlo, sino que cuando yo lo tomo y yo me alineo, viene también la capacidad para que yo después, desde ese posicionamiento, pueda, ¿sí?, seguir permaneciendo en eso que Dios me dio, y no que de repente venga una crisis y eso desaparezca. ¿Se entiende? Entonces, el Señor es ese fundamento, ese es el plus que tenemos.
Es decir, bueno, por eso también el Señor en este caso dice que lo que Él une, el hombre no lo desuna. Si me está diciendo que el hombre no lo desuna, me está diciendo que el hombre tiene la facultad y el poder para poder desunirlo. Y cierro el paréntesis, no sé por qué me metí acá, pero es fundamental que nosotros podamos entender esto que el Señor nos está hablando desde esta esencia, porque si nosotros entendemos en obediencia lo que tenemos que hacer hoy, si vos entendés hoy en obediencia lo que tenés que hacer, lo que Dios está poniendo delante de tu vida, esto aún te va a servir para sostener lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque no tenés cuenta pendientes, porque no le debes nada a nadie, porque no hay nada oculto, porque no hay nada sin arreglar. Pues como te estás alineando, estás poniendo en orden todo. ¿A través de qué? De la obediencia. Amén. Entonces lo que el Señor está hablando, lo estoy haciendo. Lo que el Señor está hablando, lo estás haciendo. Lo estás creyendo y lo estás obedeciendo. Y esto te está llevando a que no tengas peso extra en el camino. Ay, estoy agotado, ay, pero llevas toda la mochila vos. Querés cargar todo vos, querés controlar todo vos, querés manejar todo vos. Y el Señor te está diciendo, limpiate, despojate. Entonces, lo que genera esto es que no llevemos peso extra. No andar a veces cargando con los mismos conflictos internos, muchas veces de si estoy haciendo o no lo que Dios quiere. Porque muchas veces en todo esto después entra la condenación. ¿Y esto a qué me lleva? A que cada día yo pueda. Pablín, me da un poco de retorno en la música que está muda. Porque cada día, ¿sí? Te decía, estamos entendiendo que Dios tiene una porción. Estamos entendiendo que cada día Dios tiene un propósito, que cada día hay una gracia distinta de Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas. Y eso lo estamos viviendo. Amados hermanos, esto no es una realidad. Yo conozco testimonios de hermanos de nosotros que estamos acá, que estamos viviendo esto, que esto es una realidad. Esto no es un cuento, esto no es algo que yo te estoy diciendo para engañarte, es una realidad, es el Dios que vivimos, es el Dios que estamos viendo en acción. Dios nos está sacando aún del caos de nuestros pensamientos, que muchas veces estamos en ese letargo, estamos en esa lucha, y nos está llevando a la sencillez de poder hacer su voluntad. Es decir, oír y obedecer, oír y obedecer y dejar que esa luz que viene de parte del Señor penetre en nuestros corazones. Amén. Que no salga la excusa, el preconcepto, ese armazón muchas veces que presentamos, justamente que la división crea, esa postura rígida. Porque cuando la luz nos alumbra, no nos queda otra que querer ser más justos. A ver, cuando la luz te alumbra, cuando Dios te está revelando algo, ¿vas a seguir andando fuera de eso que Dios te está revelando? Con el perdón de la palabra, ¿sí? ¿Tan necio vamos a ser? Si Dios me está diciendo, mira, alineate que es por acá, yo voy a seguir fuera de camino, desalineado. Por eso dejemos que la luz alumbre hasta lo más profundo de nuestras vidas, amados hermanos, en este tiempo. Y que nos transforme, y que permita ver aún en esas cosas que no somos suficientes, que esa vida que ya nos habita de Él se pueda manifestar y pueda quitar aún toda corrupción que pueda haber o quiera venir. Amén. Por eso que es tremendo que podamos ser alineados en este tiempo a través de la obediencia y poder recorrer este camino que se nos viene en esa naturaleza, en una naturaleza del Espíritu, pero al mismo tiempo también en una posición distinta a la que hemos estado situados, que muchas veces era una posición de nuestras fuerzas, ¿sí? De lo que yo podía soportar, de lo que yo podía hacer. Y déjame decirte que en tus fuerzas vos no vas a poder lograr mucho, ¿sí? Yo tampoco, en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr mucho. Si bien también hay un fruto, hay cierto fruto del esfuerzo, pero déjame decirte que no vamos a poder lograr lo que sí podemos lograr en el Espíritu. Amén. Y eso es tremendo. Entonces creo que el Espíritu nos devuelve esta visión correcta de lo que el Señor nos está compartiendo
y de lo que el Señor está abriendo y está poniendo delante de nosotros. Y al mismo tiempo también de lo que Él nos está pidiendo, porque no es que Él nos habla o nos muestra y nosotros, bueno, listo, anotamos. No, es para que accionemos, es para que nos movamos, es para que entremos en alcance y en perspectiva de ese diseño. Dice la palabra que sin visión el pueblo perece, o sea, sin visión perecemos. Y justamente la vida del Espíritu nos devuelve esa visión, nos devuelve esa vida, nos devuelve esa dinámica en la cual nos permite vivir victoriosos y nos permite vivir en esa victoria del día a día, en esa victoria que es Cristo, en esa victoria que no se traza de acuerdo a cómo nosotros medimos las cosas, sino se traza a través de lo que Cristo ya hizo, de lo que Él ya ejecutó, de lo que Él ya juzgó. Por eso es determinante que nosotros podamos decidir, ¿sí?, caminar y vivir en el Espíritu. ¿Sí? Esto es voluntario, por eso también hubo un amén. Tenemos que decidir, amado hermano, esto no es como te decía el otro día, a ver quién quiere vivir en el Espíritu, saque una hoja, número 1, número 2, no hay modelos para esto, pero esto nace desde realmente una intencionalidad, una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que por mucho tiempo me he congregado, por mucho tiempo he leído la palabra de Dios, pero la realidad es que nunca viví en el Espíritu. Nunca viví en el Espíritu. Y en este tiempo, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Quiero estar en esta dimensión. Quiero realmente que todo aquello que es corruptible de la carne, de lo natural, pueda ser realmente borrado de mí para que esa simiente incorruptible me pueda amanecer. Ahora, todo eso ya el Señor lo ha preparado para nosotros, porque el Señor nos ha llamado. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que des más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mirá qué interesante el versículo 3. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora, entiendo en este pasaje de que nosotros, cuando somos introducidos en Cristo, cuando permanecemos en Él, como hemos estado hablando, ahí es donde el Señor nos comienza a limpiar. Ahí es donde estamos siendo limpiados, donde Él está abriendo camino, donde mucho esfuerzo, sinceramente, no podemos hacer. A ver, ¿qué esfuerzo vos podés hacer para que el Señor te llame a su presencia? ¿Qué esfuerzo vos podés hacer para que el Señor decida salvarte? ¿Sí? Ahora, ahí está. Él ha provisto todo para que nosotros en este tiempo podamos verdaderamente caminar en Cristo y podamos entrar dentro de Él, dentro de esa naturaleza, dentro de esa realidad, en esa sintonía. Pero en todo esto hay una clave. Y esto es poderoso. Tomalo en esta noche porque esto también viene para rompimiento. En todo esto hay una clave. Y la clave es nuestra manera de pensar. A veces lo que limita todo esto es nuestra manera de pensar. ¿Sí? Cuando hablamos de visión, de alguna manera estamos asumiendo que visión, ¿sí?, está relacionado a ver, ¿sí? Tiene que ver con ver. Yo te digo visión, vos relacionás que se trata de vista, se trata de ver. Es decir, tenemos que ver lo que está pasando. Pero la visión también se genera en nuestra mente, se genera en nuestro cerebro. Si no tuviéramos un cerebro que quizás descodifique lo que está llegando, entrando por nuestros ojos, no podríamos ver de ninguna manera claramente. Por eso necesitamos unir la visión que el Señor ha derramado en este tiempo de alineamiento para alinear nuestros pensamientos delante del Señor y abrazar esta visión que Él está poniendo delante de cada uno de nosotros, esta visión que Él nos está dando. Por eso orábamos hoy: Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque si yo dejo que mis pensamientos aniden desde la razón, lo que me van a hacer esos pensamientos es justamente argumentarme para que yo, en vez de obedecer, yo desobedezca.
Ahora, cuando yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, quiere decir que ya no son mis pensamientos los que van a determinar qué hago, sino que justamente es esa voz del Espíritu que me está transformando y que aún quiere penetrar en mis pensamientos. ¿Para qué? Para que yo pueda responder en obediencia al Señor. Y con esta visión del Señor clara en mí, poder caminar correctamente. A veces no caminamos correctamente porque no hay una visión clara. Y todo lo que venimos hablando apunta a lo que el Señor ya hizo, apunta a la obra que el Señor ya estableció. A ver, te vuelvo a repetir, por si no lo entendiste, o te estabas durmiendo o estabas distraído, el Señor ya hizo su parte. ¿Sí? El Señor ya hizo su parte. Ahora, ¿qué esfuerzo tenemos que hacer nosotros si Él nos predestinó? Si Él nos limpió, si en Cristo, como leíamos hoy, dice que somos incorruptibles, Él nos levanta. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? Quizás esta parte es la más difícil, ¿sí? Porque tiene que ver con que nosotros creamos. Nuestra parte tiene que ver con que nosotros creamos, ¿sí? ¿Creamos qué? Creamos que ya estamos en Él. Y si ya estamos en Él y Él ya hizo todo, quiere decir que todo para mí ya fue hecho. Entonces en Él estoy completo y desde esa realidad yo puedo caminar en pos de que eso se establezca. ¿Amén? Es lo más difícil que pasa en nuestras vidas. El creer es lo que nosotros necesitamos día a día poner delante del Señor. Es decir, Señor, creo en ti. Señor, creo en tu palabra. Señor, creo en tu verdad. Señor, creo que tú eres mi vida. Eres la vida. Eres el camino. Eres la verdad. Y no simplemente quedarnos con una idea, quedarnos con un concepto, quedarnos simplemente con, bueno, con eso religioso. Sí, hay un Dios, yo voy a la iglesia, qué sé yo. Y después cuando salgo y bueno, vivo como puedo. No tengo ni idea quién es Dios. ¿Sí? No sé quién es Él, quién soy yo, no sé para qué estoy. Lo único que pienso es que mientras no me falte, tenga salud y no me falte para comer, ya está, mi vida, ¿me entendés? Ya estoy para echarme y listo. Cuando en realidad Dios preparó, predestinó obras de antemano para que nosotros andemos y que no tiene que ver simplemente con lo natural, porque aún hay una eternidad que nos espera y hay un montón de cosas que traspasan este plano natural. Ahora, esto es fuerte, porque tenemos una mente tan natural que nos combate, que nos lucha. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es poder creer para que podamos ser, a través de esta acción de creencia, introducidos cada vez más en esa realidad que el Padre ya ha preparado para nosotros. No es que va a preparar, sino que ya preparó para vos. Una realidad que nos es tan difícil acceder. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ha acostumbrado tanto a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como que para todo creemos que tenemos que hacer algo. Este pensamiento de que, bueno, tengo que hacer algo para que Dios me responda. ¿Sí? Y es ahí donde, a ver, Dios conoce los corazones, pero decir, bueno, voy a ayunar para que Dios me responda esto. La intención es buena, pero ¿sabes qué? El ayuno no tiene que ver con que vos ayuné en busca de una respuesta para algo. El ayuno tiene que ver con que vos realmente puedas morir a aquellas cosas que no te permiten escuchar a Dios y Cristo pueda crecer en vos. Entonces vos te estás negando a algo para que haya más de Cristo en vos. Si hay más de Cristo en vos, vos vas a tener la sabiduría de lo alto para saber qué tenés que hacer. Pero nosotros voy a ayunar para que mi hijo cambie. Voy a ayunar para... Entonces es como que, si bien la intención es buena, pero estamos haciendo un trueque. Yo me niego, no como, pegame látigos y vos respondeme. Perdemos la esencia, esa no es la esencia. Yo ayuno ¿para qué? Para que mi carne se doblegue. Para que realmente todo lo que quiere impedirme que yo pueda ser introducido en el Espíritu pueda morir. Entonces, si yo estoy en el Espíritu y yo puedo escuchar a Cristo, yo voy a saber cómo tengo que hacer. En este caso, no sé, con mi hijo, con mi trabajo, con mi esposo, con mi esposa, con la congregación. ¿Sí? Ese pensamiento, sí, de que tenemos que hacer algo para que Dios nos responda, cuando en realidad te venía diciendo que Él ya hizo todo. Yo creo que tengo que hacer algo para que Él me responda y Él ya hizo todo. Entonces, mirá qué bueno esto. Mirá esto.
Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ser hijos creyentes. Sí, parece rara la frase, pero nuestra parte es ser hijos creyentes. Hijos que ¿qué? Que creen en su Padre, que le creen, que cuando Él dice que nos limpió, ya nos limpió. Y nosotros no tenemos que andar ahí buscándonos manchas, porque nosotros sentimos que no. Tal vez esto es lo que nos pasa, ¿sí? Muchas veces. Una vez estábamos en una reunión de liderazgo y surge surge la pregunta de cuál era la virtud o las virtudes que veía cada uno de sí mismo. Es como si yo en esta noche te dijera, a ver, ¿cuál es la virtud que vos ves de vos? Aquello que vos podés reconocer en tu vida como una virtud. Y quizás se da el cric-cric, ¿no? Entonces se dio como un silencio. ¿Y sabes por qué se dio un silencio? Porque es difícil ver las cosas buenas. Nos cuesta muchísimo ver las virtudes que tenemos. Nos cuesta muchísimo ver lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ver lo que nos falta. Porque es mucho más fácil ver nuestros defectos, nuestros problemas, aquellas cosas que no están bien. Y te quedás paralizado o te quedás ahí en blanco cuando te dicen, dame una lista de todo aquello bueno que vos ves de vos mismo. ¿Sí? De lo bueno que ha hecho el Señor en vos, en tu vida. ¿Sabes qué pasa? Lamentablemente nuestra mente está tan prendida en lo malo, ¿sí? En lo malo del pecado, en lo malo de que nosotros somos malos, ¿sí? De que siempre hacemos las cosas mal, somos esos gusanos de Jacob, somos casi nada, no tenemos nada para ofrecerle al Señor, ¿sí? Entonces claro, yo no adoro porque no tengo nada, entonces me quedo callado por respeto, ¿sí? Y todo esto, déjame decirte que es así porque lo estamos viendo desde la posición de nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros estamos en Cristo, déjame decirte, si todavía no te diste cuenta, que Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Y hay un versículo que no solamente me conmueve, sino que me sacude las estructuras, que es Romanos 8:32, y te lo voy a compartir. Te voy a compartir la crisis en esta noche, ¿sí? Así compartimos carga juntos. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? A ver, si lo que Él más amaba lo entregó así, a manos abiertas, nos los entregó a nosotros para que lo podamos disfrutar. Amados hermanos, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Y más adelante encontramos que el mismo Jesús les dice a sus discípulos una oración tremenda que fue: de los que me diste, Señor, te pido que no se pierda ninguno. Aún esta oración, Él estaba orando por nosotros a futuro. Entonces, volviendo a esto de la mente, este paso de que nosotros cambiemos nuestra mente, que también es algo que hemos hablado mucho en esta casa, de la transformación de nuestra mente. Amados hermanos, tiene que darse de una vez por todas. De una vez por todas tenemos que alinearnos a la mente de Cristo, pensar como Él piensa, entrar en esas dimensiones de esa mente, de esos pensamientos, de esa realidad. Porque verdaderamente el Señor ya preparó todo para que nosotros podamos hoy caminar en la realidad que viene del Espíritu para cada una de nuestras vidas. Ya las preparó, ya está disponible. Pero nos cuesta mucho poder ver y nos cuesta mucho poder testificar lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Mirá, te voy a contar un secreto, ya que me metí en el tema de
el conyugazgo. ¿Sabes cuándo cambió mi relación en profundidad con Jazz? Cuando yo pude ver cómo Dios la ve a ella. Entonces, cuando yo pude ver cómo Dios la ve y el valor que ella tiene para Dios, es ahí donde se me bajó el copete. Porque si para Dios es algo preciado e importante, yo no lo puedo menospreciar. Yo no lo puedo descuidar. Yo no lo puedo violentar. Yo no lo puedo ofender. Yo no lo puedo herir. ¿Sí? Mientras que muchas veces uno está buscando lo propio, las demandas mías que yo necesito, que yo quiero, que pum. Ahora, cuando vos mirás a Cristo y mirás al otro, ahí se expresa Cristo. Porque aún las cosas que uno cambia, las cambia porque hay alguien que vio esto. Entonces, lo que yo discuto y quiero, no sé, que Jazz cambie y no nos ponemos de acuerdo, cuando yo me pongo a mirar a Cristo y la miro a ella y hago lo que Cristo me muestra de ella, Cristo también trata con ella. Y viceversa. ¿Sí? Y es poderoso. Y es cada día. Y por más que haya situaciones y realidades, ¿sí? La casa permanece. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Y no es que permanece porque, bueno, ya hice el pacto y tengo que permanecer, ¿qué voy a hacer? Sino que permanece con plenitud. Hay un amor que se renueva día a día, hay un propósito, hay una condición de unidad que es Cristo, porque tiene que ver con Cristo. Entonces, es tremendo esto que estamos hablando. Pero ¿sabes qué pasa más allá que hablamos esto? Muchas veces seguimos mirando lo que falta. Seguimos mirando lo que pasó atrás. ¿Y sabes qué? Lo que pasó atrás, que Dios ya se olvidó, todavía puede producir condenación si vos lo traes a recuerdo. Si vos lo volvés a poner en la mesa. A ver, eso que ya fue limpiado por el Señor. Por eso muchas veces nos cuesta tanto oír lo que Dios nos dice. Porque a veces uno piensa en esa religión, visión religiosa de Dios, que si yo tengo que escuchar lo que Dios va a decir de mí, Dios va a decir lo que la gente piensa de mí. Y no está bueno. Entonces yo lo miro desde esa óptica, lo miro desde esa perspectiva. Lo que el mundo habla de mí, o lo que el diablo habla de mí, o lo que muchas veces yo mismo tengo tendencia a hablar de mí. Pero te decía, Dios habla verdad. Y la verdad es lo que Él habló. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Y lo que luego Cristo vino a completar en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios dice que hay obras de antemano, que fuiste predestinado, si Dios dice que vos fuiste regenerado en una condición, en una simiente incorruptible, es tiempo de que lo empieces a creer. Amén. Es tiempo de que lo empecemos a creer. Si no levanto la voz no dicen amén. Es tremendo esto, es por vos. Si les digo, si Dios dice, se quedan callados. Si Dios dice, es como que se sienten impulsados a decir amén. Creo que si hay algo que nos va a sostener, es poder saber lo que Dios dice de nosotros. Y creer en esas palabras, que más que palabras son directivas. Son directivas de Dios para nuestras vidas. Y no me muevo quizás por lo que dice el pasado, no me muevo simplemente por lo que yo creo que me falta o necesito, sino que me muevo por la verdad. Me muevo solamente por la verdad. Por eso que al conocer la verdad salimos a ámbitos de libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo conozco la verdad y puedo empezar a experimentar ámbitos de libertad. Hay un pasaje que explica esta dinámica de una manera muy clara y está también en este capítulo 8 de Romanos, nada más que son los primeros versículos. Vamos a leer desde el versículo 1, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y decimos, amén. A ver, las verdades que desata Pablo acá en este pasaje son más que verdades, armas poderosas
para que nosotros podamos contrarrestar todo lo que se levanta contra el conocimiento del Señor en nuestras vidas. Dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Amado hermano, si vos estás en Cristo, no hay condenación. Entonces, el que está en Cristo, el que es hijo de Dios, no debería bajo ningún punto de vista aceptar la condenación. A ver, la condenación definitivamente nos sumerge en ámbitos de temor, nos sumerge en ámbitos de rechazo, totalmente, y también nos estanca, nos hace ver lo malo. Entonces dice, no hay condenación. A veces en el ministrar personas me ha tocado encontrar muchas personas con culpa, con condenación. Ahora, cuando tenés que ir delante de Dios, he ido delante de Dios a preguntarle al Señor por esta persona, lo que he visto es justamente esto, ¿sí? Es que esta persona está en condenación, pero lo que Dios está diciendo de esta persona es que Él ya la limpió, ¿sí? Es que Él ya la regeneró y que Él a esta persona ya la reconcilió con Él mismo. Mientras que esta persona se sigue sintiendo culpable. Entonces, esto me lleva a darme cuenta que esa acusación no viene del cielo, no viene de Dios. Y es muy importante cuando vemos que las acusaciones y las condenaciones no pertenecen al reino de Dios. Y acá también nos dice por qué no hay condenación. Nos dice que no hay condenación por la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida que vino a darnos valor. Ahora, esto que leíamos recién está hablando acerca de algo que no va a pasar, sino que está hablando acerca de algo que ya pasó. Es lo que ya pasó y es lo que está vigente hoy para cada uno de nosotros. Amén. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de Él. Ahora, esta palabra, claro que mirándola así en crudo, es muy confrontativa, porque nos está hablando de nuestra manera de pensar. ¿Sí? Te dije hace un rato que tenemos que dejar atrás una manera antigua, la manera religiosa de pensar que nosotros tenemos, porque tenemos una manera de pensar que tiene que ser entregada en este tiempo, que tiene que morir, tiene que ser sepultada. ¿Para qué? Para que sea resucitada y sea reconciliada con la manera de pensar que Dios tiene. Dice acá que los que son según el Espíritu piensan ¿en qué? En lo del Espíritu. Es decir, ese Espíritu que Dios ya puso en tu vida, ese Espíritu que ya Dios puso en cada uno de nosotros, es el Espíritu que piensa en Cristo. Y ese Cristo nos habita, amados hermanos. Y ver cómo nuestro espíritu se une al Espíritu de Cristo y son uno, trae a nuestras vidas una nueva mentalidad a la cual nosotros debemos aferrarnos. Por eso dice la palabra, ¿sabe qué dice la palabra? Dice que tenemos la mente de Cristo. Eso declara la palabra, eso dice. Porque cuando el Espíritu de Cristo pasa a ser uno con vos, cuando el Espíritu de Cristo pasa a ser uno con el nuestro, en ese momento es donde el pecado es vencido, es donde la victoria se establece en nosotros. ¿Y qué pasa? Ya no puede haber condenación, ya no puede haber condenación. Ahora, pastor, quiero entender con todo esto que está hablando, ¿cómo hago para poder vivir en el Espíritu? ¿Cómo hago para andar en el Espíritu? ¿Sabes qué pasa, amado hermano? Si no lo entendiste, te lo voy a explicar así clarito. No tenés que entender. Ese es el problema, querés entender. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que creer. No es entender, es creer.
El creer es lo que nos abre la revelación y la revelación es lo que luego nos transforma. Es tremendo esto. El creer atrae la revelación y la revelación es lo que luego produce la transformación. Entonces acá dice que en mí, en vos, está la ley del espíritu de vida y por tanto mi manera de pensar es en el espíritu y yo tengo que aprender a reconocer esta verdad en mi vida sin ningún esfuerzo. Tengo que aprender a reconocerla porque Cristo me habita y porque Cristo ya lo estableció. Solo por reconocer que mi manera de pensar es en el espíritu, con ese espíritu de vida, toda condición de pensamientos, toda condición quizás de preconceptos, toda condición de sistema de creencias de la carne, amados hermanos, en este tiempo está siendo juzgado, está siendo condenado y va a desaparecer. Amén. ¿Solo por qué? Solo por creer. Solo por creer y por pararme en esa verdad, por pararte en esa verdad, que ya no estás en la carne, sino que sos un espíritu con el espíritu de Cristo. Todo Romanos capítulo 8 nos habla acerca del espíritu de vida. Ahora, hasta que ese espíritu de vida, ¿sí?, se presente a través de Cristo en nosotros, nosotros tenemos una mentalidad dividida, tenemos una creencia dividida. Y es interesante que el espíritu de vida en realidad no solamente se está refiriendo como un título, sino que esto se está aplicando a todos los días de nuestra vida. Es decir, está incluido el espíritu en todo lo que hacemos cotidianamente, está incluido en nuestras vidas. Entonces, viendo cómo todo este proceso de transformación se va dando, primero lo que ocurre es que el Señor nos saca de toda separación. Estamos hablando de levadura, estamos hablando de preparación, estamos hablando de limpieza. Saca toda separación para que nosotros podamos reconocer al Espíritu. Lo segundo que pasa es que nosotros incluimos al Espíritu haciéndonos uno con Cristo. Y lo tercero que pasa es que ese Espíritu que es uno con nosotros, de ese Espíritu empiezan a salir palabras de fe, empiezan a brotar esas fuentes de vida que necesitamos para que aún en muchos casos nuestros cuerpos físicos sean sanos, sean sanados. Amén. De tal manera que este es un proceso que se va dando de manera gradual. No es que lo voy a lograr de hoy a mañana. Y también se va dando en varias áreas, porque tenemos distintas áreas, pero que tiene que ver con esa inclusión del Espíritu de Dios en nuestras vidas y toda nuestra vida en el Espíritu. Ahora, y con esto ya cierro la idea, digo, ¿por qué muchas veces todo esto que estamos hablando lo vemos muy lejano? ¿Sí? ¿Por qué todo este entendimiento de transformación y este tiempo de alinearnos a las palabras que Dios está soltando cuando compartimos, lo vemos muy lejano? Quizás alguno también podría preguntar, ¿y cómo hago para vivir esto que se está hablando? Y creo que la respuesta que ya dimos y la respuesta que te di, más que una respuesta es una llave para que podamos transitar este camino. ¿Por qué? Porque justamente el creer va a abrir esos caminos eternos que el Padre ya preparó para que nosotros podamos ser conducidos en el área que sea mediante la verdad, a través de la verdad. Ahora, si miramos bien lo que dice el Espíritu, en esto que nos está diciendo hay una distinción. Él dice espíritu, carne, luz, tiniebla, muerte, vida. Es decir, el Señor nos está queriendo sacar de una mentalidad dividida y llevarnos a una mentalidad unida con Él. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Sus palabras son espíritu y son vida. Esto nos muestra que en el Espíritu está todo
aquello que nosotros necesitamos, eso que vos querés, eso que vos anhelás, porque justamente muchas veces vemos carente muchas cosas hasta que nos encontramos con Cristo, hasta que Cristo nos es revelado. Nos vemos necesitados hasta que empezamos a disfrutar de su presencia y empezamos a entrar en esa atmósfera de Él. Entonces, esto que recién abríamos en Romanos nos está llevando a poder identificar nuestra vida y dónde tenemos que poner nuestro enfoque y dónde tenemos que poner nuestras fuerzas. Porque si esto no es claro hoy, se nos va a dispersar lo que somos. ¿Y qué va a terminar pasando? Terminamos desgastados, terminamos cansados, agotados. Muchas veces incluso nuestra fe se va debilitando porque visiblemente no estamos viendo eso que estamos aprendiendo. No lo vemos, ¿sí? No lo vemos hecho realidad. Hay hermanos que por ahí se preguntan, ¿y cómo me uno al Espíritu siendo que nunca viví la vida del Espíritu? ¿Sí? Esto que te decía hoy. Y creo que en todos los casos empieza con el creer. ¿Sí? Empieza con el creer. Ahora, ¿cómo se aplica esto, amados hermanos? Mañana, frente a un problema, frente a una situación, ¿sabes cómo se aplica? Decidiéndote a tomar de esa vida. Voy a echar mano de esa vida, de esa naturaleza que está dentro de mí, para que pueda suplir todo aquello que veo carente. Si quizás alguno preguntara, ¿y vos cómo te das cuenta cuando tenés un pensamiento que es de la carne y cuando tenés un pensamiento que es de Dios? Simple, por el fruto que eso va a generar. ¿Sí? ¿A dónde me alinea eso? ¿A dónde me lleva? Ahí me doy cuenta, si viene de la carne o si viene del Espíritu. Entonces, cambia nuestra visión, porque tomamos de Cristo, tomamos de ese Espíritu que nos habita y empezamos a dar respuestas incluso a esas cosas que en nuestras fuerzas nunca podríamos. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta que hay vida en Él y esa vida nos habita y ese espíritu de vida va contra toda carne. Ese espíritu de vida va contra toda carne, va contra toda muerte, va contra toda oscuridad y termina viéndose una vez más ese resplandor que de parte de Dios viene a iluminarnos y viene a alumbrar esas tinieblas que aún muchas veces pueden seguir permaneciendo en nuestras vidas. Entonces, necesitamos que la vida del Señor se manifieste. Yo quiero que puedas ponerte en pie y puedas cerrar tus ojos. Mientras estás ahí con tus ojos cerrados, quiero decirte que hay una obra que el Señor nos está llamando a unirnos, ¿sí? Quédate con tus ojitos cerrados, ¿sí? No me mires a mí, no te distraigas, ¿sí? Este es un momento de impartición para cerrar esto. Te decía que el Señor nos está llamando a una obra, unirnos a una obra. Hay una fe que nos está llamando a desarrollar y hay una obediencia que también el Señor está poniendo delante de nosotros que nos quiere llevar a madurez. Porque si bien en este momento nosotros podemos hablar de Cristo a través de la revelación y a través del Espíritu, amados hermanos, debemos darnos cuenta que esto comienza en el creer y en el obedecer y en el caminar en estas palabras que estamos recibiendo. Porque si no vemos esto, estamos perdiendo gran parte de lo que esta revelación está trayendo para nuestras vidas, de lo que esta luz nos está alumbrando. Pensemos aún esto, ¿sí? Que muchas veces nos quedamos parados, nos detenemos en el pensamiento de que lo que nos pasa es un velo, cuando en realidad lo que el Señor nos está dando hoy es una nueva porción. Él se está manifestando y nos está llevando a esa conciencia y a esa realidad de revelación, de ese espíritu de vida que verdaderamente se quiere manifestar en vos. Por eso en esta hora yo declaro, Padre, que tu vida, que esa vida que viene de ti, se manifieste, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que esa vida en esta noche comience a brotar, que no solamente me haya unido al Espíritu, sino que ahora broten
esas realidades de vida en mis pensamientos, brote en el creer, aún brote como esa libertad en salud, en vida y en todo lo que somos, Señor, y en todo lo que vamos a hacer, para que realmente pueda ser reconocido ese espíritu de vida sobre cada uno de nosotros. Ahí donde estás, si crees esto, yo te pido que levantes tus manos y con tus palabras le digas al Señor: Señor, en esta hora yo tomo esa porción de tu vida. Tomo esa realidad de tu vida en mí, Señor. Lo tomo en esta noche, lo tomo para lo que soy, lo tomo para lo que hago. Que esa realidad de tu vida en este momento, Señor, sea impartida sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hogar. Señor, que en esta hora los velos que me han hecho ver las cosas desde otra perspectiva, errónea, equivocada, en condenación, en muerte, en mezcla, Padre, en esta hora eso sea juzgado de mi vida, de mi casa, de mis generaciones, para que verdaderamente, Señor, nos pueda amanecer esa revelación de que una simiente incorruptible nos habita, Señor. Y este es un tiempo donde vos nos estás alineando para que podamos darnos cuenta, Padre, que absolutamente todo vos ya lo hiciste, y no debemos buscar en nada, no debemos buscar en nadie, no debemos buscar de forma externa, porque todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Activa, Señor, esa realidad de vida. Activa, Señor, ese espíritu de vida. Lo recibimos, Señor. Decía ahí con fe, Padre, lo recibo, lo recibo. No necesitamos entenderlo, lo creemos y lo accionamos. Tomamos esa porción de luz, tomamos esa porción de revelación, tomamos esa porción de unidad, tomamos esa porción de vida en esta hora, Señor, para que cada cosa que vos nos estás hablando en este tiempo se pueda, Señor, establecer en lo que somos. Señor, se pueda establecer esas verdades eternas que vienen, Señor, a ser ese fundamento donde nos podemos parar y donde ninguna tormenta, Señor, nos va a sacar de ese lugar, porque en Cristo Jesús, Señor, estamos parados, y porque desde esa realidad, ese Cristo que nos habita, ese espíritu de vida que está en nosotros, es la esperanza de la gloria que necesitamos para andar en esas obras, para creer en esa simiente incorruptible, para que aún en este tiempo sepamos que las obras que nos has llamado a hacer tienen que ver con que podamos creer en esa obra redentiva de Cristo. Y en esta hora, Señor, eso se establece, eso nos amanece para la honra y la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos, lo creemos y lo tomamos en esta noche, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor.